Señores diputados y diputadas y todas las personas que nos acompañan. Nos vamos a referir a los informes que la Contraloría presentó a esta Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo con ocasión del cierre del ejercicio económico 2023. Nos vamos a referir a los dictámenes y a la memoria del año económico relativos al 2023 y luego haré unas conclusiones. En relación con los dictámenes correspondientes al ejercicio económico del 2023, decirles de manera sintética, la liquidación de los egresos e ingresos del presupuesto de la República, el informe de resultados físicos de los programas ejecutados del ejercicio económico 2023 del Gobierno de la República y el informe anual 2023 sobre resultados y metas del Plan Anual de Desarrollo e Inversión Pública, se dictaminaron los tres con una opinión adversa, en razón de que la Contraloría obtuvo evidencia de auditoría suficiente y apropiada para concluir que la información reportada y auditada no se presenta razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con los criterios de auditoría que se aplicaron. Por su parte, el informe del cumplimiento de la regla fiscal recibe una opinión denegada, debido a que la Contraloría determinó en el correspondiente estudio que realizamos que no se dispone de criterios de auditoría fiables y pertinentes que den lugar a conclusiones consistentes y razonables, lo cual constituye una limitación significativa al alcance de la auditoría. A continuación voy a detallar cada uno de los hallazgos. Inicio con el dictamen sobre la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto de la República. La Contraloría expresa una opinión adversa sobre su razonabilidad por lo siguiente. Por el lado de los ingresos se identificó lo siguiente. Primero, recursos que no fueron incluidos como ingresos en la liquidación, sino en cuentas de pasivo por 10.865 millones, lo que afecta al principio de universalidad e integridad y la calidad de la información. Segundo, se identificaron recursos que permanecen en cuentas corrientes de instituciones, principalmente órganos desconcentrados, en bancos estatales comerciales y que no se trasladaron en el 2023 al Fondo General del Gobierno por 9.856 millones. Tercero, se registraron recursos por 1.159 millones como ingresos no especificados, debido a que no pudieron ser correctamente clasificados en el presupuesto del 2023. También se identificaron errores en la clasificación según partida presupuestaria. 25.844 millones registrados como ingresos tributarios, cuando en realidad se trata de intereses moratorios por atraso en pago de impuestos. Recursos provenientes de los órganos desconcentrados que fueron clasificados como ingresos no tributarios y como transferencias corrientes, cuando en realidad se trata de recursos de vigencias anteriores. Por el lado de los egresos, se identifican gastos sin registrar por 490.641 millones. Esto incide en el incremento del cálculo del déficit financiero del gobierno central en un 1% del Producto Interno Bruto, principalmente por lo siguiente. Primero, por transferencias corrientes a la caja no registradas por 462.000 millones, correspondientes a facturas por cuotas estatales, aportes al seguro de pensiones y otros cobros realizados por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y el Régimen Especial de Pensiones. Segundo, por aportes patronales y estatales no registrados en el MEP, cobrados por JUPEMA por 16.857 millones, a pesar de disponer de las facturas. Tercero, por gastos no registrados en remuneraciones en el MEP, por 7.893 millones por motivos de zonaje, recargos, diferencias salariales. Cuarto, por resoluciones administrativas no registradas por 2.281 millones en diversos ministerios, además de otras omisiones de gastos por 1.216 millones, principalmente por salarios no pagados en el Ministerio de Salud. Estas omisiones se generaron principalmente por la falta de contenido presupuestario y la fecha de ingreso de los documentos imposibilitaron su pago. Además, se revelaron de manera parcial en los informes de la liquidación presupuestaria. Además,
Persisten situaciones de funcionarios que aducen pagos incorrectos de salarios, generándose más de 68,000 reclamos administrativos por diferencias salariales pendientes de resolver en el MEP a diciembre de 2023. También persisten debilidades relativas a la identificación oportuna de sobrepagos salariales, lo cual se refleja en el monto de posibles sumas giradas de más por al menos 6,000 millones de colones por este concepto en el MEP. Además, existen sumas giradas de más en regímenes especiales de pensiones por 227 millones en la Dirección Nacional de Pensiones y 361 millones en JUPEMA. Adicionalmente, en 2023 se presentaron situaciones en materia salarial por la implementación de la Ley Marco de Empleo Público que afectan la razonabilidad de la liquidación, las cuales se relacionan con movimientos de personal por motivo de ascensos principalmente, que fueron reconocidos con escala salarial compuesta, debido a que el sistema no ha sido ajustado para aplicar la escala salarial global a estos movimientos cuando resulte aplicable. También escalas salariales globales definitivas pendientes de definir, como los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, auditores o auditores, y la del Poder Judicial, que fue definida el 13 de mayo del 2024, así como los recargos y ampliaciones de jornadas en el MEP. También funcionarios de nuevo ingreso no trasladados a la escala global definitiva, principalmente en el MEP, 11,367 funcionarios, y pagos de anualidades sin observar la ley o anualidades no reconocidas. También existen otras situaciones que inciden en la razonabilidad de la liquidación, como la asignación de recursos por la suma de 3,000 millones, de los cuales se devengaron 935 en el programa de atención de infraestructura vial para expropiaciones, que no coincide con la misión de dicho programa ni las actividades del mismo, así como una falta de revalorización del monto de pensiones de los regímenes especiales, donde se estima un efecto de 44,000 millones. Estas y otras situaciones que por tiempo no detallamos afectan la liquidación del presupuesto y hacen que la misma no sea razonable. Por ello, emitimos una opinión adversa. En cuanto a los dictámenes sobre la evaluación, la Contraloría presenta opinión adversa sobre el informe de resultados físicos elaborados por el Ministerio de Hacienda y el informe anual 2023 del balance de resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública elaborado por Mideplan, debido a que no se incluyen los elementos explicativos necesarios para determinar el costo unitario de los servicios. Sobre este tema se informó que para el 2023 únicamente se realizaron encuestas con el objetivo de identificar la metodología de costos de los servicios públicos que brindan los entes y órganos incluidos en los incisos A y B del artículo 1 de la Ley 8131, lo cual deriva en que aún no se cumpla con lo establecido en el artículo 52 en materia de costos. Y aquí enfatizar que, de acuerdo a la ley, esta es una responsabilidad de ambos ministerios. En cuanto al informe del cumplimiento de la regla fiscal, el alcance de la auditoría comprende la verificación del cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal por parte de las instituciones del sector público no financiero para 2023, conforme al marco normativo aplicable. Sin embargo, se determinó que no se dispone de criterios de auditoría fiables y pertinentes que den lugar a conclusiones consistentes y razonables, lo cual se considera una limitación significativa al alcance de auditoría, por lo que en este caso la Contraloría emite una opinión denegada. Las razones que sustentan este resultado son que desde 2022 se realizaron modificaciones al reglamento del título cuarto que consideramos incongruentes con lo establecido en la Ley 9635 y 9848. Además, en 2023 se aprobaron distintas leyes de excepción en la aplicación de la regla fiscal, lo que aumentó la imprecisión en la determinación de forma unívoca de las instituciones y los montos correspondientes exceptuados. Se presenta además una mezcla de conceptos que no son acordes a la técnica presupuestaria, y adicionalmente existen distintas instituciones que se encuentran sujetas a más de un inciso de excepción.
En este sentido, a la luz de la evolución en esta materia, resulta pertinente el replanteamiento del mecanismo que permita el compromiso con el cumplimiento de su fin último. En relación con los resultados de la memoria económica del 23, brevemente mencionaré algunos aspectos relevantes del contexto macroeconómico. En primera instancia, la producción interna real del país creció un 5,1% en comparación con el 2022, incremento que es superior a lo registrado en el año previo, aunque inferior en 1,4 puntos porcentuales al que se prevé para este año. Adicionalmente, se experimentó un descenso en los niveles de inflación, incluso a valores negativos, lo que fue acompañado, según se observa en el tercer gráfico, con una baja en los niveles de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. En línea con lo anterior, durante este ejercicio económico, el tipo de cambio de venta presentó una reducción importante, pasando de cerca de 600 millones al iniciar el 2023 a 530 al finalizarlo, fenómeno que tuvo un impacto significativo en algunas variables durante el 2023. Como se mencionó anteriormente, la apreciación del colón incidió en la evolución de algunas variables. Tal es el caso del saldo de la deuda del sector público no financiero, el cual creció un 2,1% respecto del 2022, la menor variación observada en los últimos 15 años. Este menor dinamismo se relaciona con la evolución del tipo de cambio y las contrataciones en moneda extranjera, y se vuelve relevante en el contexto actual debido a que los pasivos que muestran un mayor aumento son los contratados en otras monedas. Esto implica que si el tipo de cambio se ubicara en el mismo nivel de diciembre del 2022, el saldo de la deuda al 2023, una vez colonizado, sería 1,9 billones mayor al observado para todo el sector público. En el caso del gobierno de la República, si bien el crecimiento de la deuda colonizada se reduce, persisten los problemas de sostenibilidad al ubicarse el nivel de la deuda en un 61,1% del Producto Interno Bruto. Otro tema relevante es la caída de los ingresos. Se refleja en una menor carga tributaria, la cual pasa del 14,1% en el 2022 al 13,6% del PIB en el 2023, revirtiendo la tendencia al alza que se observaba desde el 2020. Lo anterior se deriva de factores como la apreciación cambiaria, que afectó entre un 0,4 y un 0,6% del PIB por su incidencia en los impuestos aduaneros, en un escenario donde el tipo de cambio hubiese sido el promedio observado durante el 2023. Asimismo, el deterioro en el rendimiento del impuesto único a los combustibles y el impacto de la ley 10.390 incidieron sobre la desaceleración de la recaudación. Por su parte, para 2023 se registra un deterioro del resultado financiero del sector público, en donde no se observa la misma tendencia de mejoría que en 2021 y 2022, especialmente en el caso del gobierno. Uno de los factores que ha incidido en mayor medida en el déficit financiero es el pago de intereses, variable que presenta un crecimiento del 10% en un contexto donde el resto del gasto total, incluyendo la amortización, se mantiene estable, dejando poco margen para atender las necesidades públicas. En línea con lo anterior, al observar la tendencia del gasto en función del sector público consolidado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se observan disminuciones en las respectivas relaciones con respecto al PIB en funciones importantes para el bienestar de la ciudadanía, como es el caso de la educación, mientras que sectores como la salud y el orden público y seguridad mantienen niveles de gastos similares al de años anteriores, pese a las mayores demandas ciudadanas en estos sectores. En relación con la función de educación, al calcular la proporción de este gasto respecto al PIB, esta razón se reduce de un 5,6% en el 2022 a un 5,5% en el 2023. Es importante recordar los instrumentos que contribuyen a la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Uno de ellos es la regla fiscal, instrumento que ha estado sujeto a distintos ajustes que generan su agotamiento. Lo anterior conlleva a la erosión de los efectos de la reforma y al debilitamiento de la confianza en la herramienta, al abandonar su simplicidad y generar costos de control que no derivan en el cumplimiento de su último objetivo. Por su parte, los principios presupuestarios contribuyen a una sana gestión financiera pública,
al fomentar disciplina fiscal por medio del control presupuestario. Sin embargo, se identificaron debilidades en la aplicación de los principios de programación, anualidad, especialidad cualitativa y cuantitativa, gestión financiera y universalidad e integridad, y en lo que corresponde al principio de equilibrio, pues se sigue en una situación de incumplimiento. Por otra parte, al analizar la aplicación de las normas de ejecución del presupuesto en el 2023, se evidencian ahorros en materia de alquileres y rebajos en el contenido presupuestario de plazas vacantes. A pesar de estos efectos, es criterio de la Contraloría que si se desean mantener algunas de estas normas de manera permanente, se deben introducir como parte de la legislación ordinaria, ya que las normas solo se aplican durante el ejercicio económico para el que rige el presupuesto. Para finalizar, se analizó la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público y se determinó que la implementación de las escalas salariales experimentó dificultades que incidieron en la razonabilidad de la liquidación de los ingresos y egresos del presupuesto de la República, tal y como se mencionó anteriormente. Finalmente, nuestras conclusiones. La liquidación presupuestaria del 2023 evidencia gastos sin registrar, así como errores en la partida de remuneraciones, producto de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Distintas situaciones estructurales que deben ser abordadas afectan la razonabilidad de las cifras, así como la integridad y la calidad de la información para la toma de decisiones. En cuanto al dictamen de la regla fiscal, se evidencia que ante las limitaciones e incongruencias vigentes, existe la necesidad de replantear el mecanismo desde su origen, tomando en cuenta los objetivos iniciales que tenía esta herramienta y que efectivamente permita una aplicación sencilla, coherente y efectiva para la búsqueda de la sostenibilidad de la deuda. El cumplimiento fiscal del Gobierno de la República, que había presentado en los 2 años previos una senda hacia un eventual equilibrio, se revierte en el 2023. La profundización del déficit no se traduce tampoco en mejoras sustanciales en la atención de las necesidades ciudadanas, sino que se relaciona con la atención de gastos ineludibles, como son los intereses. Todo lo anterior en un contexto de alta demanda de servicios públicos de calidad, así como de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles. De acuerdo con los resultados de la dinámica de la deuda y los ingresos del 2023, una eventual reversión de la tendencia de la apreciación cambiaria podría convertirse en un riesgo para los presupuestos públicos, lo cual se agrega al fenómeno de la evasión y a la aprobación de leyes que en el caso del gobierno de la República erosionan la carga tributaria. Con esto termino, señor presidente. Quedamos a su disposición. Gracias. Es que esa es la pregunta que yo le estaba haciendo, porque el ministro de Hacienda nos dijo aquí que no, que la partida de intereses la presupuestaron el año pasado a un tipo de cambio de 550 y el resto del presupuesto a 602 colones, aparentemente. En todo caso, ahí quedó grabado el ministro haciendo la admisión, no sé si es una mentira o si es una verdad. Si es una mentira, muy mal, y si es una verdad, también muy mal, porque aparentemente están violando los principios de presupuestación. Sobre el tema de los gastos no registrados, ¿son gastos devengados o son simplemente facturas que Hacienda recibió y no pagó? Porque en el caso de que paguen sin contenido presupuestario, sabemos que eso es un delito. No, ellos no pagaron, solamente recibieron las facturas y no devengaron, no registraron, no devengaron y no pagaron. Pero el servicio se prestó porque se recibieron las facturas. Claro, ok. Muchas gracias. Me reservo el resto de mi tiempo, presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Hernández. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial a la señora Contralora, al señor Subcontralor y a todo el equipo que los acompaña. 3 cosas voy a referirme. La primera, bueno, así por encima. Yo creo que pueden pasar otros 22 años sin que aprobemos una liquidación de presupuesto. Escuché que desde el 2002.
De ahí si se siguen dando ingresos no registrados, recursos que permanecen en cuentas corrientes de instituciones que no se trasladan al Fondo General, recursos registrados sin especificación, clasificación presupuestaria errónea, gastos sin registrar, resoluciones administrativas no registradas, pagos incorrectos de salarios, gastos en infraestructura que no coinciden con la misión del programa donde se asignaron los recursos. En fin, la calidad de la información, si no se mejora, y la precisión, pues de ahí es imposible que podamos aprobar una liquidación. O sea, lo hago en términos objetivos. Me voy al tema de una solución, porque al final lo que uno buscaría es que haya una solución. Yo soy de los que tengo mucha fe de que el proyecto Hacienda Digital pueda permitir tener información precisa. Entonces, hago la primera pregunta, señores de la Contraloría General de la República. ¿Ustedes están participando en algo en el diseño del proyecto de Hacienda Digital para poder aportar esos elementos para que ese sistema contemple todo lo que la Contraloría necesita? Tal vez si me dan una respuesta corta para seguir con otro punto. Sí, digamos, le hemos estado dando seguimiento, sí nos han hecho consultas, hemos participado desde el punto de vista de fiscalización, también como administración activa hemos participado, y bueno, hicimos una auditoría, creo también, ¿verdad? Doña Marta, sí. Lo digo aplicando términos de mi formación, en términos de diseño de sistemas. O sea, creo que cuando se está invirtiendo dinero en un proyecto de estos, uno busca que el producto de ese proyecto sea el que el país necesita, o sea, la información que se necesita. Sí. Entonces, el aportar elementos de parte de ustedes para que el proyecto los contemple, que genere toda esa información que les va a facilitar a ustedes hacer el trabajo, es lo que me gustaría en esta etapa que está Hacienda Digital. Esa es mi pregunta. Sí, sí hemos participado, y si me permite le voy a dar la palabra a doña Julissa para que ella le detalle más, pero sí hemos estado de cerca porque nosotros sí creemos que este proyecto va a ser muy beneficioso para el país. No, concretamente habíamos realizado una auditoría de preparación para asegurarnos que este proyecto, que es digamos que conecta con mucho con el resto del sector público, también estuviera vinculado con toda la visión, digamos, de transformación digital del país, y hemos dado seguimiento y hemos visto y reportado a ustedes rezagos en lo que es la ejecución de este crédito. Y también sí, digamos, nos hemos sido consultados en calidad de usuarios sobre los requerimientos que requiere la Contraloría para el proyecto. Muchas gracias. Termino con esto. Compañeras y compañeros, yo creo que los resultados del 2023 hay que ponerles una atención importante. Aunque tuvimos superávit primario, que es muy positivo, vean que fue un superávit primario menor que el año anterior, que había sido de un 2.5, ahora tuvimos un 1.94. También el déficit financiero aumentó un poquito, pasamos del 2.16 a un 2.87. Y una preocupación que creo que todos tenemos es que hubo una menor recaudación de ingresos corrientes, un 2.2%, que son, no sé, cerca de 150 mil millones. ¿Por qué cito estos elementos? Porque aunque hay elementos positivos, pues uno desearía que ojalá el superávit primario fuera lo mayor posible y el déficit financiero el menor. Entonces creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir tratando de aportar todos elementos que puedan ayudar a que el país pueda seguir superando muchas cosas. ¿Cuánto me queda? 20 segundos. Sí, efectivamente hay temas muy positivos como los que yo mencioné en la presentación, pero eso no quiere decir que la situación sea la mejor, ¿verdad? Consideramos que sigue siendo una situación delicada. Ustedes saben, y lo presentamos ahí, cómo los intereses crecieron en un 10% y eso está, digamos, restringiendo el resto del gasto, ¿verdad? Y seguimos teniendo un nivel de endeudamiento más allá del 50%, que es el límite natural de la deuda, estamos en un 61%. Entonces, sí, a pesar de que hay indicadores macroeconómicos muy positivos, también la situación financiera del gobierno central no es la mejor.
Y termino con esto. Mientras tengamos una deuda del volumen que la tenemos, siempre será delicada la situación. Eso creo que en todos, con responsabilidad, siempre hay que aceptarlo. Pero siempre tomar medidas las mejores que se puedan. Gracias.